Te segnavit cum sigillo. Quantus semores futurus iudes est. Hola, buenas tardes familia. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Es el Novus Ordo una religión protestante? Bueno, vamos a continuar el tema del otro día y esta respuesta al final tenéis que, con la información que os he dado, discernirla vosotros. Vamos a iniciar primeramente haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princes militias celestis, Satana aliosque spiritus malignios, cuyas perdiciones animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. O María, sin el ave originali concepta, ora pro nobis, qui confugimus acte. Nomine Patris et Filio et Spiritui Santo. Amén. Una jaculatoria muy poderosa que nos dio la misma María en su aparición de la medalla milagrosa. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, pues el Conciliábulo II fue la protestantización de la estructura de la Iglesia, sí, pero también tenéis que saber que ahora, desde Bergoglio para acá, y más estrictamente con Prevost, ha dado comienzo una nueva fase. De hecho, si lo buscas en todos los medios ya lo dicen, es la Iglesia del tercer milenio, la Iglesia ecuménica. Bueno, pues como diría, ¿no?, aquí un amigo al que bien conocemos, no tienen vergüenza, hermanos, no tienen vergüenza. Salgan de ellos, salgan de ella, pueblo mío. Deben saber que el Conciliábulo ha dado su forma definitiva. Y si lo buscan en cualquier navegador, lo veréis. La Iglesia del tercer milenio. Los cambios estructurales avanzan. Y uno de los más visibles es el cambio de la fecha de la Pascua para coincidir con los cismáticos ortodoxos. Ojo, porque hay muchos católicos que dicen que los sacramentos son iguales que los de la Iglesia católica, o que incluso, pues a unas malas no, si no hay una misa bien celebrada de sacerdotes bien ordenados, se podría ir a una ortodoxa, y no es así. No tienen los mismos sacramentos, tampoco es así. No es el mismo rito del orden, tampoco tienen el sacramento del matrimonio como tenemos nosotros, y ojo, porque lo que nadie avisan es que ellos también forman parte de esta Iglesia del tercer milenio ecuménica mundial. Bueno, pues ha cambiado la estructura de la falsa iglesia, destruyendo primeramente ¿el qué? La jerarquía. La jerarquía es algo que viene de Dios. En el mismo cielo hay una jerarquía, ¿verdad? Han pasado de una jerarquía donde está el vicario de Cristo en la tierra, cardenales, obispos, ¿verdad?, a hacer una jerarquía circular, que es lo mismo, ¿vale?, que de modo mundano las ciudades de 15 minutos. Si os dais cuenta, todo es circular, ¿vale? Todo es sin jerarquía, donde cada obispo pueda disponer de su diócesis y hacer los cambios estructurales, litúrgicos, sacramentales, bueno, pues ya sabéis, ¿no?
En México, pues, hay algunas comunidades que hacen el rito maya. Aquí en España incluso tenemos quien canta, quien ha entrado en monopatín, ¿vale? Pseudo sacerdotes que han venido en monopatín, tocan las palmas, en fin, multitud de aberraciones tremendas. Y otra de las características que tiene esta iglesia del tercer milenio es la cuestión del filioque. Y fijaos que nos echan aquí una mentira tremenda. Nos dicen, ¿vale?, que en el concilio de Nicea, todos sabemos, ¿no?, un buen católico sabe que en el concilio de Nicea se estuvo combatiendo la herejía del arrianismo, que hoy también es muy presente, ¿vale?, que es negar a Dios, ¿vale?, su divinidad, y ponerlo en humano, ¿vale? Como estas personas están haciendo, como alguien que vino al servicio de los pobres, de los migrantes, de los más necesitados, vacían de contenido los milagros. ¿Qué os voy a contar? ¿Vale? Bueno, pues en ese concilio, ¿vale?, se creó lo que se llama el credo niceno, que no es el mismo credo de los apóstoles, que es más cortito, que se reza en el Novus Ordo, sino el completo, ¿vale?, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora, para ellos el Espíritu viene del Padre, o sea, todos estos cambios tan sutiles, os lo digo porque hay quien sigue esperando el cambio de la consagración, de las palabras de la consagración, fueron cambiadas y que no se van a cambiar más, que no. Lo que se verán ahora serán más abominaciones. No quiere decir que lo que se ha visto hasta ahora no fuera una abominación en sí. Mujeres lectoras, bueno, ya os lo he contado tantas veces, ¿no?, que lo resumo un poco, simplemente de pasada. Han incluido formalmente en el falso catecismo, y lo han incluido ya a partir de ahora en los catecismos que se den, ¿vale?, de primera comunión, confirmación, el concepto de nuevos pecados, ecocidio, ¿vale?, el pecado contra el medio ambiente. A partir de ahora, las nuevas, por eso os aconsejo tener el catecismo de San Pío X, y es más, si queréis ser todavía más ortodoxos, el catecismo de Trento, ¿vale? Ya es el más completo, hermanos, porque los nuevos, ya os cuento, ¿vale?, van a venir con esta nueva terminología, y lo han puesto además como un pecado mortal, o sea, fijaos, no es un pecado mortal, no el asesinato del niño en el vientre de sus madres, pero sí es un pecado no tirar a lo mejor una bolsa de patatas de plástico al suelo. Esto es la nueva iglesia del tercer milenio, ¿vale? Y de esta es de la que hay que salir. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos. Nosotros seguimos siendo la Iglesia Católica. Ellos, con el conciliábulo, hicieron un cisma. Hicieron una iglesia falsa, una secta, una iglesia diferente. No nosotros. Ellos, que es lo que no se comprende. Bueno, también se ha hecho una doctrina socialista que pone esto es muy curioso porque os va a sonar todo, ¿no? A este no tendrás nada y serás feliz, es muy parecido, ¿no? Una doctrina socialista que pone la propiedad privada siempre a favor de una función social. Ya sabéis, el famoso bien común, ¿no?, de lo que vino en el brazo. Ese pecado abominable, ¿verdad?, que además contenía células que ya conocemos. E incorpora, ¿vale?, esta nueva iglesia, bueno, secta, vamos a hablar con propiedad, la incorporación de mujeres en las parroquias, actuando ya de falsos sacerdotes, igual que las protestantes. Esto ya es a la orden del día.
Según su carta, la última carta que ha hecho Prevost, que se llama Apostólica in Unitate Fidei, Cristo no pertenece a una sola denominación. A Cristo pertenecen tanto católicos como protestantes, como ortodoxos. O sea, la herejía es tremendo. Todas las religiones, todas, como decía Bergoglio, llevan a Dios. Esta es la iglesia que se viene. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues han pasado esta semana dos cosas, ¿vale? Bastante fundamentales. Uno, que la Fundación San Pío X, que ha sido muy tibia, ¿vale? Porque hay que reconocer que ha sido muy tibia. Y de hecho se van a reunir con ese llamado Tucho Fernández, ¿vale? Que es un homosexual herético que hace libros de sodomía, ¿vale? Se van a reunir con él para ver si les permiten hacer ordenaciones de obispo. Bueno, eso ya, la verdad, que ha abierto algunos ojos, no tanto como se debería, pero veremos a ver cómo termina, ¿vale? Porque yo no creo que terminen en un cisma. Yo no creo que acepten la sede vacante. Ojalá me equivoque, porque acordaos de lo que dijo nuestro Señor, ¿vale? Todo el que está conmigo no está contra mí, y el que no recoge desparrama. Y la conversión, al final, es lo deseado por él. Entonces, ojalá, pero yo bien creo que no, ¿vale? Y uno de estos detalles por los que lo digo es esta reunión. Y otra cosa que hizo fue volver a confirmar Prevost, volver a rebajar a nuestra Santísima Madre en su papel de corredentora, de tabernáculo, ¿vale? De la alianza, de la nueva alianza, la verdadera arca de la alianza, pues Mater Populi Fidei. O sea, ¿pero por qué? No nos extrañemos, vamos a ver. ¿A quién dio la potestad en el jardín del Edén? Dijo muy claramente Dios: pondré enemistad entre la mujer y su descendencia, y tu descendencia, la serpiente, y su descendencia, los hijos de Satanás. Básicamente la sinagoga de Satanás. Entonces, es esa la razón. Y como los protestantes, como se ha protestantizado desde el conciliábulo, la atacan. Es muy doloroso, pero la atacan. Tremendo ultraje. Solo recuerdo que el Papa Pío XI afirmó en 1933 que el Redentor no podía dejar de asociar a su madre a su obra. Por eso le invocamos bajo el título de corredentora. Incluso sus fieles, los fieles, ¿vale? Novus Ordo, comunes y corrientes, han puesto algunos el grito en el cielo. Porque es que María es, pues eso, la Santísima Virgen es, ella es quien realmente combate y se ve y lo está haciendo y está pasando. Delante de nosotros sin que nos demos cuenta. Está pasando. Pues básicamente son las novedades de lo que ha pasado esta semana. Veremos a ver qué pasa con la Pío XI. Y vamos a terminar de ver qué pasó, ¿no?, en ese conciliábulo. Y luego vamos a hablar del origen de algunos de los pseudopapas, del Novus Ordo, ¿vale? Posconciliares. Lo que pasa que ya sabéis que yo en YouTube no puedo decir determinadas palabras por los algoritmos. Entonces hablaré o del pueblo elegido, ¿vale? O de los J, ¿vale? Los J, o ya sabéis, las Jotas, porque me parece ya demasiado, ¿no? Las alubias, sí, también, la fabada asturiana. No, para tanto no. Bueno, seguimos. Un momentito. Vale. Seguimos viendo los cambios que trajo el conciliábulo segundo por la importancia de restablecer,
la importancia de restablecer el santo sacrificio de la misa tal y como es. Monseñor Domenico Celada, en el número de abril-junio de 1966 de una revista de música, dejó una nota sobre la liturgia después del Concilio Vaticano II. Se llegó a proponer esas llamadas misas de los jóvenes, acompañadas de orquestas de salón de baile. Hoy tenemos los acunas, ¿no? Las guitarritas, sabemos de lo que hablamos. Nos llaman extremistas, cismáticos, y sin embargo, en el Observatorio Romano puedes encontrar notas como estas. En primer lugar, visible a todos, está la crisis litúrgica. Hubo montones de sacerdotes que desde sus diócesis avisaron a Roma de la enorme crisis que se venía en la falsa estructura de la ya falsa iglesia, ¿vale? Por no hablar de caos. Y dice esta nota: cuando hoy, domingo por la mañana, se recorre las iglesias parroquiales de una ciudad, se encuentra en cada una un servicio divino organizado de manera diferente. Uno encuentra omisiones, a veces se oyen lecturas diferentes, ¿verdad? Que eso pasa, pues eso sigue pasando. Cada día tienen sus lecturas y en cada parroquia además pueden leer las suyas y adaptarlas, un día por los sacerdotes, otro día por el clima, ¿vale? Si luego uno llega a otro país cuyo idioma no conoce, se siente completamente un extraño. Estos fueron los motivos, ¿vale?, que empezaron a ver los sacerdotes venir esta crisis que luego pues ha acontecido. Esto puede volver a su ser restableciendo el sacrificio de la misa, no aceptando fórmulas equívocas de compromiso, ni acogiendo el caos litúrgico creado en ese momento por innovaciones arbitrarias en el servicio divino. Le avisaron en una nota a Roma, ¿vale? Continúo. En menos de 5 años, las estructuras milenarias de este culto divino que por siglos habían sido consideradas como la obra de Dios, fueron desmanteladas. Se comenzó primero con el latín, que es el idioma de la Santa Iglesia Católica. Esto lo único que ha provocado es confusión. Es un símil con lo que ocurrió, ¿vale?, con la Torre de Babel. Es más, es que el latín, al ser un idioma que ya no se utiliza, ¿vale?, lo que hacía era conservar la doctrina, la tradición, la vida. Era el idioma de la Iglesia, le preservaba de errores, por eso tuvieron que quitar el latín. Y por eso, al quitar el latín, pues eso se ha convertido en una torre de Babel, igual. Se eliminaron las manifestaciones y gestos sublimes de la piedad y de la adoración, tales como las señales de la cruz, los besos al altar, ¿vale?, que hacen los sacerdotes, que es símbolo de Cristo, o las genuflexiones que Bugnini calificaba como molestas y cuyo resultado es que millones de fieles abandonen la Iglesia. No, hijo, millones de fieles han abandonado la Iglesia precisamente por todo lo contrario, por ver la falta de respeto y el vacío de Dios que hay en la nueva Iglesia. Al cambiarlo fue cuando se produjeron ese éxito masivo. Gracias, pues, a Bugnini y a su equipo de liturgistas, la liturgia se encuentra destrozada, envilecida, degenerada, desacralizada. Un ejemplo sucedió en una iglesia de París donde se ha tenido recientemente una velada bíblica, entre comillas, con ballet ejecutados, según las circunstancias, por negros semidesnudos. Ya sabéis, la inclusividad, multiculturalidad, y eso cuando no hacen yogas, ponen velas de olor. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué voy a contaros que no sepáis?
Un prelado, al leer el texto del conciliábulo, dijo mostrarse muy consternado y que no se puede hablar ya de liturgia romana. Sin embargo, y ya sabéis a quién me refiero, que se quejó, que luego un cisma, sin embargo, ese personaje al que luego hay que agradecer las ordenaciones, todo lo que tú quieras, sí es verdad, pero firmó este manual de brujería, ¿vale? Porque es un manual de brujería. Bendito sea Dios del universo, no, Dios de los ejércitos. Por este pan y este vino, ya sabéis. Detrás del conciliábulo segundo y el Novus Ordo Missae tenemos también a quienes levantaron su voz, como a Monseñor Domenico Celada, que fue quien realizó la obra Breve Examen Crítico del Novus Ordo Missae. Os recomiendo que veáis o los vídeos que hay sobre esta obra o que la leáis, una de dos. Es imprescindible para que vosotros mismos podáis comprender lo que sucedió. No vale con que yo os lo cuente y ya hasta aquí queda, no. Cada alma tiene que alimentarse de la verdad. Entonces os aconsejo buscarlo. Breve Examen Crítico del Novus Ordo Missae, o me dejáis un comentario y yo os pongo un enlace. Y 3 obras sobre la ruptura de la Sagrada Liturgia. Soportó la venganza de la falsa iglesia y finalmente murió solo en 1971. En 1966 escribió: la Sagrada Liturgia atraviesa un periodo de gran crisis, quizás el más doloroso de su historia. Nunca había habido tanta decadencia y confusión. Realmente se está tocando fondo. Esta obra fue reprendida por las más altas esferas, o sea, estas palabras que dijo fueron reprendidas por las más altas esferas, que aseguraban que la Iglesia atravesaba la primavera, que hoy sabemos que fue la precursora a la entronización de la Pachamama, la primavera de la Pachamama. No, hijo, lo que vino no fue una primavera, fue un glaciar, un desierto helado, un yermo desolado. Tal era la confusión y el desconcierto que en 1967 el pseudopapa escribió estas palabras para limpiar su imagen. Perturbación de los buenos fieles, ¿vale? Los buenos fieles están perturbados y denunciando una cierta mentalidad encaminada a la demolición del auténtico culto católico, implicando también subversiones doctrinales y disciplinarias. El colmo del cinismo, de verdad, esto fue el colmo del cinismo. Satanás estará muy contento con Bugnini, que ya estará, eso sí, pues, en lo más hondo, lo más seguro, ¿no? Uno no sabe qué pasó en ese último segundo de vida, pero si no se arrepintió, si no hizo un acto de contrición y se arrepintió estará en lo más profundo del Avernus, que en tiempos de Roncalli ya había sido expulsado de multitud de centros, ya, ¿vale?, había sido expulsado de centros y ateneos donde enseñaba liturgia. O sea, antes de poner un pie, ¿vale?, en la iglesia, antes de entrar como destructor al concilio, ya la habían echado por hereje de todos los lados, de todos los sitios. Un prelado de los más dignos, que durante el conciliábulo desempeñó tareas muy importantes, dijo: en adelante no se puede hablar ya de liturgia romana. Todas sus notas características han sido destruidas. En su lugar se nos ha dado una mezcla de míseros fragmentos que pretenden imitar otras liturgias como la anglicana. Se ha denunciado la escandalosa definición de la misa, así como ciertos pormenores rituales, evidentemente escogitados para hacer patente a los fieles que la misa no será en adelante el santo sacrificio perpetuo y perenne, sino la cena del Señor, una asamblea del pueblo, ¿vale? Y el falso sacerdote del pueblo, claro.
durante la cual se celebra un así mal definido el memorial del Señor. El artículo 7 de la Institutio contiene una fórmula que destruye la esencia de la misa y el mismo artículo atribuye a la misa otra esencia que contradice al dogma católico. No ilusionéis, señores. Las llagas atroces que habéis abierto en el cuerpo de la Iglesia claman venganza ante el rostro y el trono de Dios. Eso lo dice él, ¿vale? Este obispo en la nota. Yo lo ratifico, digo lo mismo. Lo que hoy está pasando, clama a Dios por venganza, ¿vale? Sube a lo más alto, provoca la ira de Dios y de hecho ya se está viendo, ¿no? De hecho, ya se dijo una vez que lo peor que le puede pasar, ¿vale?, a un pueblo es tener malos pastores. Pues imagínate ya cuando ni los tenemos, ¿vale?, al punto en el que hemos llegado ya. Después de todo lo analizado, vamos a ver qué partes requieren mayor gravedad y no las voy a mencionar todas, porque ya he hecho programas muy específicos. Os recomiendo, por ejemplo, ¿vale?, Masterplan, creo que hice 3 capítulos, ¿vale?, y el plan final, el fin de la liturgia. O sea, ya he hecho varios capítulos hablando de liturgia, porque la liturgia es que para mí el santo sacrificio de la misa es lo que más valor tiene en este mundo. O sea, es mi devoción, es el santo sacrificio de la misa. No hay nada más grande, ni en el cielo ni en la tierra. Y para mí, pues, hablar y estudiar de este tema es algo que me encanta. Así que buscad, porque seguro que hay por ahí archivado algo sobre este tema. Después de todo lo analizado, vamos a ver qué partes requieren más gravedad. Los cambios principales fueron cambios en la misa. En el ofertorio, bueno, cambió una barbaridad. Se acortó muchísimo. Y bueno, es que ya no es ofertorio. O sea, la misa nueva, ¿vale?, el Novus Ordo Missae no tiene ofertorio. Como yo os he explicado ya, ¿por qué no? Nosotros ofrecemos la hostia pura, la hostia santa inmaculada, y el cáliz de la eterna salvación. Y ellos ofrecen pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Cambiaron el sermón también. Lo que hicieron fue alargar el sermón. Como astuta que es la serpiente, dijeron, bueno, pues vamos a quitar a las partes principales del santo sacrificio, que son ofertorio y consagración, y vamos a añadírselo al sermón. Vamos a hacer sermones en lengua vernácula más largos para alimentar a la gente con la mesa de la palabra. Os dais cuenta de cómo actúa, ¿no? Por eso se dice que el demonio se reviste de ángel luz, ¿vale? Parece que te da algo, te da 1 y te quita 100. O sea, es así. El canon también, la consagración. La consagración, esa pequeña frase, que yo sé que muchos diréis, que exagerada eres, porque ya no dice misterio, misterio de fe. Pues sí, es que esas 3 palabras sí son muy importantes, definen el propósito de lo que se está haciendo, que es traer a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, para luego añadir anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Cuando, si hubiera una consagración bien hecha, ya debería de estar. Una vez que tú has hecho la consagración del vino, ¿no? Ya si la has hecho bien, ya debería de estar el Señor ahí. ¿Os dais cuenta como misterio de fe no es una exageración y es un cambio en la consagración? Y en otras partes que imitan los cambios que hizo Lutero. Son en su núcleo mismo protestantes, especialmente
por ejemplo, en las oraciones recién creadas del ofertorio que no tienen similitud con el ofertorio de la misa tridentina. La sustitución del latín por la lengua vernácula en el augusto sacrificio eucarístico. Traslado de los días festivos al domingo, anular los días de precepto y traspasarlos al domingo para adaptarlos al mundo, al gobierno, a la política, al mar del mundo. Bueno, ¿qué os voy a decir? Supresión de la liturgia de algunos textos del Antiguo Testamento, sobre todo los que se refieren a la condenación de los malos sacerdotes, del adulterio, pues de la sodomía, todos esos versículos, o sea, los han quitado tanto del Antiguo y del Nuevo. Ya de hecho han cambiado incluso las Sagradas Escrituras, ¿vale? Son irreconocibles lo que venden hoy, ¿vale? De hecho, la Nueva Valera, la Reina Valera, que yo se la veo a muchos católicos, ¿vale? Novus Ordo, es también usada por los protestantes y por los testigos de Jehová, porque mea culpa, yo reconozco que caí en la secta de los testigos de Jehová y allí se usaba la Reina Valera, no es broma ni es ninguna exageración. Sustitución del altar por una mesa. Uno se desviaría del camino recto si deseara que el altar vuelva a su forma primitiva de mesa. Excluyendo el negro como color litúrgico, ¿vale? Eliminar el uso de estatuas e imágenes sagradas, por ejemplo, de los santos, de los mártires que han muerto a mano de los Jota, en sacrificios rituales que han hecho los Jota, que eso ya ni los dicen, como Santa Filomena, ¿vale? El niño que crucificaron, el santo niño también, Ricardito, eso los han quitado. Eso sí, luego te ponen un influencer y te ponen a Lutero, ¿vale? Eso es para desacralizar, para desacralizar. Y punto, una estatuita más para que lo que ellos llaman hermanos separados, que son cismáticos, se sientan cómodos entre ellos. Los crucifijos no muestran el sufrimiento de Cristo, muestran a Cristo resucitado. ¿Habéis visto el nuevo palio que tiene Prevost? Por ejemplo, tiene la cruz y se le ve, ¿no?, que el Cristo que tiene no se le ve el sufrimiento, no están clavados las manos, los pies, sino que se le ve como que está ascendiendo, ¿vale? Porque para ellos todo es la luz, la resurrección, la renovación, ¿verdad? Lucifer. Se abolieron las oraciones como los salmos del introito, ¿vale? Introito y Saltare Dei. Pues todo eso lo quitaron, ¿vale? Y entonces el sacerdote, antes de pasar al Santo de los Santos, hacía el confiteor, y luego ya lo hacían los fieles. Eso ya, no, nada. Se redujeron los kiries, ¿vale? Que pasaron de ser 9 a 3, creo que son los que hacen en el Novus Ordo, y cambiar el credo niceno por el credo corto. Las palabras del ofertorio de las especies eucarísticas, ya os digo, son de origen masónico-cabalísticas. El hombre en lugar de Dios, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En fin, vamos a ver, ahora sí, llegamos ya al momento malo, como yo lo llamo, en el que muchos se van a escandalizar y muchos me mirarán como si fuera un bicho malo, como si tuviera, pero yo lo voy a decir, ¿vale? ¿De dónde proceden Montini, Wojtyla y el tan adorado y alabado Ratzinger, que lo quieren declarar santo súbito? ¿De dónde proceden? Del pueblo elegido, del pueblo predilecto, del pueblo J.
Hay grupos masivos que reconocen que el conciliábulo llamado Vaticano II fue una infiltración masónica de la estructura, pero tienen a Wojtyla y a Ratzinger, ¿vale?, que son los que son modernistas, ¿vale? Son también modernistas, pero de los que creen que la sede está vacante desde Benedicto, ¿vale? Desde la muerte de Benedicto. Como a grandes santos de la Iglesia cuando fueron tan nefastos como sus predecesores, porque es que no pudieron hacer lo que habían hecho, si no hubieran hecho, por ejemplo, Nostra Aetate y otras tantas cosas, los anteriores. Os aconsejo un programa, ¿vale?, que tiene Macabeo con el padre Ceacero, Macabeo no ese de vacante, sin embargo, este programa, hay cosas que sí es verdad que ha estado muy cerca y está muy cerca de la verdad, Macabeo, pero ahí explica muy bien, porque trae luego a un sacerdote que es modernista, y hay un debate sobre sedevacantismo, ¿vale? Y se explica perfectamente todo lo que estoy diciendo aquí. Bueno, Wojtyla es de origen jota. Un historiador jota también, llamado Wilse, investigó por el apellido de su madre, Emilia Katz-Zorokowska. Bueno, es que son nombres impronunciables. Emily Katz en inglés, porque luego se cambiaron el nombre. Ella era jota y ella fue hija de Felix Kaczkowski, un hombre de negocios de Biała-Bielsko, en Polonia. La madre de Wojtyla se apartó de la comunidad jota para casarse con un católico. Pero, ¿veis? Ya es de origen jota. Y eso ellos no lo olvidan. Ellos no son como tantos malos católicos que han olvidado su doctrina. Ellos lo conjuraron contra nosotros y, oye, es una pelea a muerte entre la Iglesia, la verdadera Iglesia, los descendientes de la Santísima Virgen, que es la Iglesia en el desierto, y entre Satanás, y la sinagoga de Satanás, que son los jotas. Es una batalla milenial. Bueno, pues abandonó, ¿vale?, a los jotas para casarse con un católico. Pero no es solamente de vínculo sanguíneo que decimos que era jota, sino que también, como la cabra tira para el monte, jugaba en un equipo de fútbol jota y así era su gran amigo, Jerzy Kluger. Su primer amor fue una chica jota. Hacia 1934, os hago un resumen, ¿vale? O sea, él tuvo una novia jota. Llegó a tener cierto interés hacia Regina Ginka-Berg, una joven 2 años mayor que él. El historiador Wilse nos da datos que cualquier historiador no jota no podría dar. ¿Por qué? Porque no podía acceder a lo que este hombre ha accedido, ¿vale? Y nos dice que fue su padre, ¿vale?, quien le alentó, el padre, acordaos que la madre se casó con un católico, quien le alentó a dejar a su novia jota, y dedicar su vida a Dios. Pero claro, la sangre llama a la sangre, y eso ya... También se le vio frecuentar las sinagogas antes y después de su elección, y recibía las visitas de importantes rabinos. También se ve su predilección al referirse a este grupo, como empezó a decirse en el conciliábulo, como a los hermanos mayores. Su oración en el muro de los lamentos, que es hacia donde los jota dirigen sus oraciones, y el sitio predilecto para muchas ceremonias y eventos especiales, es algo que no ha pasado en balde y que sin embargo pues se ha excusado, porque claro, con Nostra Aetate, ¿no?, en el conciliábulo pues se nos hace ver que tampoco pasa nada, pues si vamos en una ocasión especial a una mezquita o a una sinagoga, o nos vamos con los testigos de Jehová a rezar una oración, y se olvidan que todo eso es
anatema dejas de estar fuera de la iglesia, y que solamente en el caso, por ejemplo, de un sepelio, que tienes un sepelio, de un, pues yo que sé, hermano que se ha hecho protestante, puedes estar ahí lo básico y vital, sin participar en las oraciones y nada más como civil. Yo no entraría. Desde luego yo no entraría. Creo que hay esa minúscula dispensa, ¿vale? Pero que un supuesto vicario de Cristo vaya y se arrodille ante unos hindúes, bese un Corán y vaya al muro de las lamentaciones y me lo pongan en los altares. Hombre, es que yo la he tenido con mucha gente a cuenta de esto, y con gente a la que quiero muchísimo, y amigos que quiero bien, pero que no lo ven, porque, claro, se han leído, pues, además todos los libros prohibidos, de Faustina, de todo lo que no se puede, la divina voluntad, todo lo que estaba condenado en los índices de libros prohibidos, y han caído en esta. Vamos a ver ahora los orígenes J de Ratzinger. Ratzinger pudo también haber sido descendiente de J, porque la familia Tauber de Moravia y Hungría desciende de Aarón Tauber de Moravia. Miles Christi hace una línea genealógica de la ascendencia de Ratzinger, donde no solo dice que es de origen judío, sino que también viene de rama sacerdotal y cabalística. Ojo con Ratzinger, que enamoraba a muchos con la cara de inocente que ponía. Fuente, ya os he dicho, Miles Resistent. Ha salido a la luz un documento en el que se prueba la injerencia de Estados Unidos a la hora de elegir un sucesor para el Papa Pío XII. Bueno, esta es otra cosa. Ya hemos terminado, digamos, lo de los orígenes de Wittig y de Ratzinger. Ahora os quiero leer otra cosa, antes de pasarme por ahí. Vale, sigamos. Es importante mencionar el significado de que Joseph Alois Ratzinger, Peiner Tauber, descienda de una de las ramas cabalísticas más importantes de la sinagoga, el rabinato de Praga. Es el interés de esta por infiltrar la silla de Pedro. Esta siempre tuvo, ¿vale?, el interés de meter ahí un falso papa. Cito: jamás aceptaremos puestos subalternos. De la más gran importancia para nosotros es la justicia y la abogacía. Nuestro objetivo debe ser el ministerio del culto, el clero y papado católicos, por supuesto. ¿Vale? Y si queréis os dejo luego un enlace de donde he sacado estas palabras. Se dice así que desciende de una de las ramas ocultistas con conocimiento pleno de la cábala e invocadores de demonios. Según la profecía de San Malaquías, le corresponde el término de gloria olivae, pero no como muchos ilusos, engañados, de verdad que no lo hacen de mala voluntad, pero que están engañados y que se los ha dicho una y mil veces, ¿vale? No es así, no es interpretado como ellos creen, no es porque sea el Papa Santo, ¿vale? Durante su pontificado se convertirían casualmente muchos J, entre comillas, al catolicismo. El propio reclamante será de ascendencia y religión judía. Y durante su reinado serán grandemente encumbrados sobre la Iglesia. Y bueno, vamos a ver. Aparte de esto, vamos a hablar de algo bastante serio, ¿vale? De este mismo cardenal, ¿vale? Pseudo cardenal Ratzinger, que se censuró en YouTube y que fue el motivo, parece ser que, de la renuncia, ¿vale? Y es que vamos a ver, si los medios de comunicación consiguieron inocular los caramelos al 80% de la población mundial, ¿vale?
Porque las personas que no aceptaron la narrativa, porque las personas que no aceptaron la narrativa, o sea, muchas personas que supieron leer acertadamente los signos de los tiempos, incluso sabían que Bergoglio era falso papa, ¿por qué no son capaces de admitir, ¿vale?, que son estos mismos medios los que han hecho una propaganda de maquillaje brutal, brutal y brutal, ¿vale?, para beatificar a los dos que he mencionado anteriormente? Su imagen ha creado incluso sectas que pasan ya del todos de Jorge Mario Bergoglio aceptamos todo lo que viene del hereje manifiesto de Ratzinger. Y hablo de sectas, y hablaremos también de sectas el próximo día, porque parece que se me está haciendo tarde, porque no voy a mencionar nombres, pero cuando hable, ¿vale?, de cómo reconocer una secta, sabréis a quién me refiero. No les voy a hacer más el juego, ¿vale?, porque la verdad que ha hecho ya bastante daño. Bueno, pues esta información que traigo es tremebunda, porque le relaciona con una trama de rituales satán en Irlanda, ¿vale? Rituales como estos que hemos visto ahora, ¿no?, que han salido de las listas, bueno, ya sabéis. Entonces, su renuncia parece que fue por presiones externas, y que Jorge Mario Bergoglio lo que hizo fue darle cobijo. Literalmente eso iba a salir a la luz, estuvieron haciéndole el juicio porque hay una testigo que está viva y relata el caso y dice que le vio, que luego colgaré en Telegram el enlace al vídeo. Lo retiraron de la plataforma de YouTube para que nadie lo encuentre, ¿vale? Lo relacionó en esos rituales donde se hacían esas entregas que les hacían antes a Moloch, ¿no? Dicen las Sagradas Escrituras que pasaban a sus niños por el fuego y se los sacrificaban a los ídolos. Bueno, pues en esos rituales. En Holanda durante 1987. Esta misma mujer estuvo allí presente y vio no solamente a Ratzinger, a altos cargos, ¿vale? Altos cargos vaticanos. Además, está acusado de proteger y encubrir, al igual que Jorge Mario Bergoglio, a múltiples pederastas, pedepedes, como dice como el que figura en el enlace que ya dejaré si puedo por aquí. Es que es tremenda la información de hoy. No ha sido nada fácil este programa. Y por favor, os pido que si podéis hagáis una oración para que esto pues no se eche para atrás, porque esto se tiene que saber. Esto se tiene que saber porque, como hoy mismo he leído con mis hijos, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, dice nuestro Señor que lo que Él proclama, lo digamos en los tejados, que lo que está secreto salga a la luz. Y ya es hora de que esto salga a la luz. Es hora de que se quiten las caretas. Y es hora que aquellos que han sabido leer bien el signo de los tiempos políticos y de la bestia y todo este sistema dictatorial y la Pachamama y tantas cosas, se terminen de dar cuenta de una vez de todo, ¿vale?, para que vuelvan a la única religión católica que está en el desierto y a la tradición. A la tradición. Nos hemos quedado con el Papa Pío XII. Ese es el Santo Padre que reconocemos. Hasta ahí. Todo lo que pasa a esa línea, ya no. Y una cosa más, ha salido a la luz un documento en el que se prueba, fijaos qué fuerte es esto, la injerencia de Estados Unidos a la hora de elegir un sucesor
para el Papa Pío XII. Hay un documento, ¿vale? Tengo también el enlace, que aclara que fue elegido por un acuerdo entre cardenales. De esta manera decidieron elegir a un candidato al trono de Pedro que fuese anciano y cuyo pontificado fuese lo suficientemente leve como para llevar a cabo la reforma de la Iglesia. Así fue como se descartó a los cardenales Giuseppe, Siri, Ernesto, Ruffini o Alfredo Ottaviani, porque no serían favorables a sus intereses. Y pusieron, pues, a quien pusieron, ¿vale? Esta es la prueba de que los cardenales estadounidenses fueron influidos por esta colonia J, de la que hemos hablado ya hace poco, para poner al destructor en la silla de Pedro. Una prueba más de que la sede de Pedro está vacante desde 1958. Es muy triste, yo reconozco que es muy triste enterarse, ¿no? Personas que han tenido devoción hasta estos momentos a estos pseudopapas, ¿vale? Enterarte de estas cosas, oírlas, te provoca rechazo, pero acordaos de cómo he iniciado la oración, porque hoy he iniciado la oración no como todos los días, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Lo he iniciado como lo quería terminar. Acordaos de que nuestro auxilio viene en el nombre del Señor, que hizo cielos y tierra. Poned vuestros ojos en el Señor y en la Santísima Virgen, que ella nos alimentará en el desierto. Nosotros somos el ejército que profetizó San Luis Griñón de Montfort. Abrid los ojos y salid de ahí, porque lo que nos jugamos ya es el destino eterno de nuestras almas. Dejad las falsas devociones. No os metáis una gotita de veneno, porque con una gotita de veneno es suficiente. Para morir es suficiente esa gotita de veneno. Y ojalá que esto dé fruto, se lo encomiendo a la Santísima Virgen María. Con esta oración vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, pues lo vamos a dejar aquí. El próximo día hablaremos ya de profecías. Vamos a ver profecías de lo que se está cumpliendo, de lo malo y también de lo bueno, ¿vale? Vamos a tocar antiguas profecías y nuevas, de todo. Vamos a ver un poco de todo. Pero se va a hacer más ameno. Creo que lo de las sextas lo haré en un corto para ya poder ponerme con ese tema a fondo y poder relajar un poco, que lo que hemos sacado estas semanas ha sido demasiado. Bueno, familia, pues un gusto saludaros y hasta la próxima. Que paséis todos